Lo saludamos a Osvaldo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Osvaldo? Bienvenido a Sin Censura. ¿Qué tal? Buen día, Gabriel, y buen día, Guillermina. Buen día. Y a toda la audiencia de Radio Parque. Te vimos, Osvaldo, en las ruinas, no de Roma, en las ruinas de Europa antigua. Te vimos en las ruinas del Puerto Nuevo de Formosa, un puerto nuevo que costó millones de dólares y se está cayendo a pedazos. Es un poco el monumento a la desidia, a la negligencia y a las grandes obras faraónicas del modelo provincial que no sirven para nada. Sí, un monumento de un relato productivo que nunca existió, de una provincia que vende relatos a cambio de más pobreza, un relato que empezó hace muchos años en el advenimiento de la democracia para adelante. Luego Gilles Dufresne hablaba de que este era el puerto donde se iban a sacar las exportaciones de Formosa, inclusive iba a llegar un ferrocarril que nunca llegó. Cuando se caía a pedazos ese relato, trajeron una grúa, pusieron una grúa que también nunca la usaron, porque no levantó tan siquiera una bolsa de cemento. Y después, cada vez que salen estos comentarios nuestros de la oposición, sale el director de puerto a decir cualquier cosa y de nuevo siguen el relato. Lo que está claro es, más allá de lo que yo digo, son las imágenes que son contundentes, sí, lo que están ahí de adorno, que se robaron sus motores, se robaron los cables, se robaron todo lo que pueda significar el funcionamiento de ese puerto. Y yo creo que en el año 2012, 2013, Gabriel, no me acuerdo si fue con vos que presentamos una denuncia, me parece que sí, en el Juzgado Federal, y también duerme el sí, sueño eterno, este tipo de denuncia, que ahora lo que nosotros hacemos es exponer ante la gente este modelo que tiene una Formosa productiva, entre comillas, de guaú, dirían los chicos, pero que en realidad esconde un modelo de corrupción, porque alguien se quedó con esta obra que no funcionó con parte de la plata, porque alguien se robó los motores que son fenomenales, que deben estar seguramente en algún lugar de algún campo, alguien se robó los cables, en definitiva, y se robaron la ilusión de un pueblo que pretendía que a través de ese puerto se generara más trabajo y obviamente más plata para los formoseños, que nunca sucedió. Ahora, es increíble esto, ¿eh? A ver, una construcción monumental con silos, enormes silos para acumular ahí, para guardar, depositar la producción del campo, para depositar el trigo, el maíz, la soja, bueno, los distintos productos que iban a venir del campo formoseño para mandar por los lanchones, por las barcazas fluviales, y mandarlos al puerto de Buenos Aires o Rosario, donde sea. Bueno, iban a conectar el ferrocarril, el ramal C25, con el Puerto Nuevo, y entonces iban a venir los trenes cargados de productos del campo directamente al puerto. Ahí con esa grúa lo iban a cargar en las barcazas, en los barcos que iban a venir, y de ahí iba a ir el cargamento para vender en Buenos Aires. Ni conectaron el tren, para empezar, ni funciona el ramal C25 del ferrocarril Belgrano, ni lo conectaron nunca al Puerto Nuevo, ni nunca funcionó el puerto, y nunca funcionó la grúa. Es decir, los motores para elevar el trigo, como vos decís, se robaron los motores, desaparecieron. Pero motores tremendos, no es un motorcito para levantar agua, es un motor gigante que se tuvieron que robar, sacar con equipo pesado, subirlo con equipo pesado. ¿Alguien vio? Nadie vio nada, nadie sabe nada. Y lo peor de todo, Gabriel, es que este puerto se hizo en un lugar donde tendría que ser la playita de Formosa. Claro. Que no tenemos. En un desarrollo turístico de futuro habría que poner toda la plata ahí y tener ahí nuestro balneario. Y un poco más acá, ahí por la continuación de la calle Ayacucho, está el otro silo,
O sea, no conforme con ese, sí le hicieron otro más, que era también de reserva, ahora que es un mirador. Entonces, el relato se cae estrepitosamente cuando uno ve que todo lo que se armó era una mentira para decirle al pueblo de Formosa: nosotros sí nos ocupamos de nuestros jóvenes, de nuestra gente. ¿Y por qué digo que vamos a empezar a exponer este tipo de cosas? Para que la gente sepa qué representa el gobierno justicialista de Gilles Infram. Entonces, de eso se trata, de mostrarle a la gente, ya lo hemos dicho, los adoctrinamientos en los colegios, en las escuelas, en los clubes deportivos, las obras públicas, y hemos presentado proyectos en esa dirección. Ahora te mostramos el puerto y te mostramos un frigorífico con la diputada Saizer, que estuvo hablando de ese tema. Todas mentiras del gobierno, que se puso inclusive, te cuento, no sé si sabrá, a construir frigoríficos en los lugares del interior que nunca funcionaron, porque no le interesa, porque al ser todo clandestino, alguien se enriquece y otro se empobrece. Con esta obra pública que nunca funcionó, algunos se enriquecieron y el pueblo de Formosa se empobreció, porque este puerto se hizo en una perspectiva de 20, 30 años, porque no somos productores, hace 30 años éramos y ahora tampoco. Entonces, no solamente iba a servir para la producción local, sino que también iba a servir como nexo de las producciones regionales. Nada funcionó. Sigue siendo Paraguay, Reconquista, lo que utilizan los puertos de otro lado, menos los de Formosa, porque está en un lugar donde tendría que hacer una playa, porque la arena se queda ahí, hay que ir dragando permanentemente, naturalmente te digo. Entonces todo conlleva que el relato perverso del gobierno termine en esta obra, como vos decías, ruinas que se hicieron con la plata de todo, porque acá no está la plata de Infram, sino que está la plata del pueblo de Formosa, que se gastó millones de dólares y se burlaron de los formoseños, y hoy está a la vista la ruina del puerto de Formosa, que ya no tendría que llamarse más puerto de Formosa, cayéndose a pedazos. ¿Te acordás de la grúa? Sí. Que la trajeron de Holanda, sí. Que salió que hay un señor ahí que es un servil del gobierno que sale a hablar del puerto de Formosa, no me acuerdo el nombre, y detrás de ese señor sale el director de puerto hablando del puerto de Formosa, que seguramente lo van a hacer estos días, y van a llevar un par de bolsas de carbón ahí para mostrar que el puerto funciona. Y esto es lo que está mal y hay que ponerlo en evidencia. Pero se terminó derrumbando toda la parte frontal, se cayó al agua. Todo lo que era la contención de supuestamente los barcos remolcadores o los barcos de carga tendrían que parar contra el borde del puerto, cosa que ya quedaron las columnas y se derrumbó toda la parte de lo que él sostiene. Y ahí en la parte antigua están todavía algunos pilotes que son donde los barcos tendrían que apoyarse. Todo es un desastre realmente. Yo no sé si viste las imágenes, sí. Pero yo te invito, si querés, cuando vos me digas, vamos en una canoa y vas a ver lo que es. Nosotros tenemos fotos, las vamos a seguir publicando para que la gente vea que esto es un desastre y que se hizo con la plata. Imagínate, más de 100 millones de dólares, calculo, mucho más, que multipliquen por 290 pesos. Sí, terrible. A ver, es concientizar, ¿no? Además, el gobierno no quiere que se muestre esto, quiere que todo, que lo del puerto quede como si fuese que lo hizo Fontana, que fue del siglo pasado, que en verdad es la historia antigua de Formosa, y no, es obra de este modelo. Claro. Lo empezó un gobernador que no era Gildo sí. Prosiguió y le dio más relato al puerto. Fíjate vos lo inconsciente que son, que compraron una grúa, la trajeron de Holanda, creo, la instalaron sabiendo que eso nunca iba a funcionar y vendieron el relato para una elección. Y lo único que se exportó, creo que era carbón, que encima tuvo problemas porque tenía una sustancia prohibida. Entonces, todo esto forma parte de un relato, como te digo, que lo único que muestra es que el pueblo de Formosa con su puerto perdió. No exportamos grano, no paran los barcos de carga ni la barcaza, no exportamos los productos de la región,
Lo que sí es, capaz Villa Cariño, ahí cerca del Puerto Nuevo, es un silo que se hizo para su mirador, hubiéramos hecho un mirador, y terminamos en un desastre de la obra pública como significa. Yo creo que el edificio de la corrupción ahora se llama Puerto Nuevo. Claro. Durante muchos años fue el monumento a la corrupción, era el edificio de la legislatura. La legislatura que estaba enfrente de la plaza. Pero yo creo que esto salió mucho más caro que la otra, que salió 100 millones de dólares, algo así, no me acuerdo. Esto es una cachetada al pueblo de Formosa. Qué bárbaro. Realmente una cómo lo usan para una campaña y después queda en el olvido y después nadie más habla de eso, y está prohibido hablar de eso. No vamos a encontrar en ningún medio de comunicación del Estado se habla más del puerto. El puerto está olvidado. Pero vos viste ahora lo que dicen de que habrá escuchado que hay que reubicar el puerto. Y que hay que reubicar. Bueno, a ver, Jorge Ibáñez, yo lo escuché decir de que el Puerto Nuevo está mal ubicado y que en verdad está en lo que todo el mundo decía, que está en un lugar donde acumula arena y que hay que ponerlo en otro lado. Claro. Bueno, chocolate por la noticia. Naturalmente Río, en esa zona, como es un río que tiene mucha corriente, vos viste que va pegando todo el costado de la curva Formosa, donde está el pontón, donde estaba la anterior, ¿te acordás? Ahí hacia el lado de la bandera, de la costanera, va pegando, y el río va desmoronando la tierra y pega. Entonces, en la zona donde está el puerto, donde acumula arena, igual que enfrente de la playita Alberdi, son los dos lugares donde acumula mucha arena. Entonces, ahí tendría que haber estado la playita. ¿Y qué hizo el gobierno justicialista? Le puso un puerto a la playita, sabiendo que ahí no podía estar. Ahora quiere llevar ese mismo puerto a Colonia Canos, porque la idea es hacer otro puerto y robar en ese otro puerto. Esa es la idea, porque si con este ya se robaron todo, no me quiero imaginar lo que va a pasar con otro puerto. Esta decisión, Osvaldo, de mostrar lo que el gobierno quiere ocultar, va a seguir, ¿no? Va a seguir. Vos viste que todos nuestros diputados están trabajando, mostrándole a la gente la realidad de un relato de hace más de 40 años de gobierno justicialista, porque Gildo lo que hace cuenta del 96 para adelante, porque así lo hace en el IPP, cuando adoctrina a los maestros, así lo hace en los actos públicos, así lo hace en cada evento, como si fuera que los otros no existen. Son todos justicialistas, y él es el que más años trae, en consecuencia el mayor responsable del empobrecimiento de los formoseños, porque su política es el empobrecimiento, no tiene otra política. No va a haber nunca inversiones privadas importantes en Formosa, porque al no haber seguridad jurídica no creo que nadie ponga un mango en Formosa, y al no haber seguridad jurídica, al haber una ley de emergencia económica, ningún capitalista privado importante va a poner su plata en Formosa, porque el gobierno no le va a pagar, no le va a dar. Cada vez que vienen acá, en vez de fijarse en las leyes para instalarse, tienen que ir a pedir permiso en el 5.º piso, y así sucesivamente. Y esto no va a salir en la medida que no cambiemos. Si no cambiamos de gobierno, de mentalidad, y sacamos este modelo de empobrecimiento, del modelo formoseño de empobrecimiento, vamos a seguir como estamos, sin que nuestros jóvenes tengan trabajo, sin que nuestros adultos mayores cobren una buena jubilación, con empleados públicos en la pobreza total, con municipios que reciben un peso de cada 10 que viene de coparticipación, y con una distribución del ingreso totalmente unitaria que maneja el gobierno de Formosa. Gracias, Osvaldo.